Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura Psicología del Consumidor, quien les habla, su tutora influencer Doris Urbano, aquí a la orden. Hoy me corresponde hablarles un poco del contexto general de la psicología del consumidor, de qué trata, su alcance, cuáles sus objetivos y los contenidos fundamentales de los que trata la materia. No quiero comenzar sin antes, pues, agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por darnos la oportunidad, pues, de compartir saberes. En esto. Hoy vamos a centrarnos sobre, como les dije, lo que es la psicología del consumidor como ciencia interdisciplinaria aplicada. Esto es importante eh, considerarlo porque si ciertamente la psicología del consumidor tiene sus delimitaciones como práctica científica social aplicada muy específica, es también cierto que conforma parte de un mayor subsistema de lo que podríamos denominar estudio del comportamiento del consumidor, en donde está intrincada o donde se encuentra íntimamente relacionada con otras em, disciplinas que en muchas oportunidades se ven casi que como comunes. Otro de los objetivos que hoy pretendo aclarar es justamente esa delimitación. Desde el punto de vista académico, como materia de un conglomerado superior de estudios, dentro de la Universidad Bicentenaria de Aragua, la psicología del consumidor se concibe como una asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor, por tanto, es el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compras y preferencias en relación con los bienes y servicios que utiliza. Entonces, visto así, lo que se pretende con la psicología del consumidor, entonces, es el estudio de esa conducta humana en tanto adquiere, consume, compra y los diferentes bienes de consumo masivo, es decir, de esos productos, esos servicios, y hoy en día podemos hablar de esas experiencias que consume la mayoría de las personas, el conglomerado general, y pues va enfocado a ellos. No quiere decir que no interese el mercado artesanal, el mercado industrial o mercados más específicos, simplemente que es el estudio de la mayoría de concepto general de población. Como objetivos estratégicos o transversales, perdón, de la asignatura, pretende tres grandes propósitos. Uno, analizar la interdisciplinariedad teórica, es decir, nos permite
ver el estudio de la psicología del consumidor, que es propio de la psicología del consumidor, que es propio del marketing, que es la otra gran área con la que se relaciona interdependientemente, que es propio de la economía, de la antropología cultural, por ejemplo, y cómo se complementa con otras profesiones sociales, otras em, ciencias sociales o aplicadas, como sería, por ejemplo, las estadísticas, las tecnologías de la información. También pretende, tiene unas bases teóricas propias que emanan de la psicología, el estudio de la psicología como ciencia general, o sea, desde, como ciencia de la conducta, ¿ok? Con todos sus, vamos a decir, enfoques tradicionales de psicología general hasta lo más avanzado. Hoy en día como pudiéramos decir, los de la neuropsicología. Realmente, en la psicología del consumidor se traspasa todas las gamas de la psicología como ciencia social. Y el interés, el otro propósito de esta asignatura, aparte de estudiar las interrelaciones con las otras ciencias, ver los objetivos que abarca, es evaluar su impacto en la adquisición y consumo, es decir, ver cuánto está esos fenómenos psicológicos propios de la psicología que se estudian en la psicología del consumidor están impactando en esa conducta realmente de compra y de consumo. Entonces, también buscamos evaluar, ¿verdad? Como le decía, eh, la psicología social como ciencia interdisciplinaria y cuyos objetivos están dentro de la asignatura de la psicología del consumidor, eh, realmente tienen muchas interrelaciones. Estas no son las únicas, las que aparecen aquí. Pudiéramos decir son las más significativas o las más socialmente reconocidas o las de impacto más general, más grueso. Sin embargo, existen muchas otras más, valga la aclaratoria. Pero sin duda alguna, con la primera disciplina, desde el punto de vista histórico, desde que emerge la psicología del consumidor como estudio científico, hasta nuestros días, la economía se relaciona íntimamente con ella. De hecho, históricamente es a la economía quien se le da la responsabilidad en el momento post-histórico de la guerra mundial, o sea, posterior a la guerra mundial, en ese momento de la historia de la humanidad, cuando después de haber pasado guerras, necesidades, el hombre se había ido hacia las zonas más, vamos a decir, más inhóspitas, más rurales para poder sobrevivir, defender a su familia o tenerlas en custodia. Hay un llamado general a a la población, a poblar el mundo en las grandes urbes, industrialización, la reindustrialización mundial. Y es entonces cuando se requiere estudiar cuáles son esas necesidades de consumo y cómo llevar nuevos productos que satisfagan a los ciudadanos del mundo que le den mayor calidad de vida, mayor independencia, más confort, más facilidad en el momento de consumir. Y es a la economía quien se le da esa responsabilidad de estudio en virtud de que era, vamos a decir, la ciencia social fuerte y cuyo objetivo fundamental era pues todo el estudio de la administración de los recursos
para el mejor uso en el humano. Entonces, teniendo eso como objetivo, se le da la responsabilidad de la economía, pero la economía se da cuenta que sola no puede, que necesita para determinar ese propósito que se le ha encomendado socialmente, es tener estudios de otras, vamos a decir, disciplinas o diferentes estudios para poder tomar la mejor decisión. Se basa en la estadística probabilística para ver cuáles son esos elementos que había de consumo masivo, realmente determinar qué era bienes masivos. Necesitaba, por ejemplo, estudiar cómo el consumidor o el posible consumidor veía los productos, los interpretaba y qué actitud le surgía enfrente de ello. Necesitaba estudiar las conductas de las diferentes culturas y su cultura, sus preferencias. Necesitaba, por ejemplo, ver cómo realmente un producto que se ideara fuera realmente a llegar al mercado, que tuviera potencia para entrar a ese mercado nicho que ellos hubieran predicho. Entonces necesitaban de múltiples ciencias, aparte de su propio conocimiento, para ellos poder tomar decisiones sanas en cuanto a penetrar un mercado, realizar y producir productos que realmente fueran atractivos para ese mercado común. Esa, ese requerimiento de todas estas disciplinas, su, vamos a decir así, incluye las conductas o estudiar esos aspectos, vamos a decir, internos del hombre, como es, por ejemplo, su personalidad, sus percepciones, sus motivaciones, sus actitudes frente a determinados objetos sociales, porque ellos se daban cuenta que esto influía en el momento de determinar la compra, que no solamente era la necesidad de un producto, sino la interpretación que él hacía a ese consumidor. Entonces surge con fuerza las investigaciones alrededor de la psicología del consumidor y también comienza a darse con fuerza vamos a decir así, el manejo informativo de de estas múltiples disciplinas para alimentar las investigaciones interdisciplinarias. Es decir, las nuevas tecnologías a través de la informática y de la transmisión del conocimiento digital permitía entonces obtener información, por ejemplo, en sociología o en antropología cultural, de las investigaciones psicológicas. La psicología también se alimentaba de los hallazgos de la sociología, de las conductas de masas, por ejemplo, para estudiar a ese consumidor psicológicamente desde el punto de vista del uso de un producto. Se basaba en investigaciones de grandes grupos, es decir, de las estadísticas probabilísticas, para tomar sus decisiones. Es decir, empiezan a relacionarse las diferentes disciplinas, teniendo en común el avance de las nuevas tecnologías y de la digitalización, para entonces tener lo que hoy concebimos, sí, entonces como la psicología del consumidor. Desde el punto de vista específico de lo que es la psicología del consumidor, los psicólogos
tenemos unos grandes temas que se investigan desde que hemos hecho psicología general, experimental, desde el inicio de nuestra profesión hasta en la actualidad y que se mantendrán seguramente porque conforman hitos propios de la psicología. Por ejemplo, tenemos el tema de la percepción, lo cual nos permite hacer el estudio de cómo, no solamente cómo sentimos, cómo recibimos la información sensorial de el medio externo, sino cómo la interpretamos, cómo la organizamos y a partir de allí qué interpretaciones hacemos de esos bienes o de esos servicios. También tenemos el otro gran tema propio de la psicología, como es la motivación, todos esos estudios con sus diferentes fuentes teóricas, sus grandes investigadores psicológicos. Tenemos a McClelland, a Maslow, al Alderfer, y bueno, unas infinidad de psicólogos que han estudiado profundamente las diferentes teorías motivacionales que hoy sustentan también las investigaciones científicas del estudio del consumo humano. Todas las teorías de la formación de actitudes de Feinsberg, de Festinger, sobre qué es una actitud, las opiniones a favor o en contra de cualquier objeto social, incluyendo cualquier producto, bien o servicio, es también propio de nuestros estudios investigativos y ha dado pie a bastantes infinidades de investigaciones en el campo de la psicología del consumidor. Finalmente, el otro gran tema en donde los psicólogos de consumidor aportamos grandemente a ese equipo multidisciplinario para que se tome decisiones y se observe, se analice el estudio del comportamiento humano en tanto consumidor, es el tema de personalidad. Sin duda alguno, esa estructura que conforma nuestro carácter y nuestra forma de dirigirnos ante el mundo, este, determina también los objetos de nuestra preferencia para consumirlos, adquirirlos. Es decir, esas características de personalidad bañan también nuestras preferencias individuales en el momento de consumir algo. Entonces, estos serían los grandes cuatro temas que hemos estudiado tradicionalmente como psicólogos del consumidor y que alimentan este estudio de comportamiento, de la investigación sobre el comportamiento del consumidor y que he visto individualmente han aportado a todas las otras disciplinas del estudio de la conducta del consumidor tremendas investigaciones, conclusiones, resultados de análisis que les permite a cada una de estas otras disciplinas girar o observar o filtrar desde la psicología del consumidor investigaciones en sus respectivas áreas. Hablando de los diferentes temas en general, para darle una información muy general, por supuesto la percepción como ese proceso de asimilación de información del medio externo que nos permite organizar e interpretar el mundo que nos rodea, pues influye, tiene procesos, vamos a decir así, o respuestas que le dan un significado específico en la psicología del consumidor, ¿verdad? O en la conducta del consumidor. Por ejemplo, tenemos tres fenómenos que
que aún hoy en día, que siempre estarán vigentes, siempre se están estudiando porque se van actualizando de acuerdo a cómo evoluciona la historia, no son vamos a decir, leyes universales, sino que en un momento determinado del proceso evolutivo humano, histórico humano, pueden ser modificados o se amplían o drásticamente se cambian, como por ejemplo el fenómeno de la selección perceptiva. Eh, Siempre estamos expuestos a múltiples estímulos y en el campo de la publicidad, mercadeo y psicología del consumidor, comportamiento del consumidor, esto es muy rico. Hay múltiples objetivos, el interés porque el ser humano consuma determinadas marcas o productos, hace pues que esté expuesto a una amplitud significativa de bienes y servicios, pero definitivamente como ser individual, con unas capacidades individuales específicas de percepción, yo obedezco o selecciono aquellos estímulos de acuerdo a unas condiciones particulares. Ese estudio de esas condiciones particulares de, de preferencia de consumo se le denomina selección perceptiva. Es decir, ante una inmensa gama de productos dirigidos a un mismo fin, el ser humano se voltea y escoge un determinado producto y no otro, de acuerdo a la forma como organiza y sintetiza su percepción. O puede ser que la persona busque activamente ese estímulo porque tenga una necesidad o porque en ese momento el mercado esté inundado de información al respecto. Entonces, el sujeto se expone él, no es que selecciona de lo que hay, sino busca activamente un determinado estímulo. Puede ser, por ejemplo, yo que estoy en estos momentos en la época, en la etapa de cuidado de mi salud física, esté buscando específicamente algún, por ejemplo, complemento dietético, vitamínico, alimentario, que llene ciertas carencias que yo sé que tengo. Entonces busco activamente ese producto o ese bien o ese servicio. Entonces ahí estamos hablando y distinguiendo entre una exposición selectiva o una selección perceptiva. Mientras en la selección perceptiva yo tengo una amplia gama de bienes o servicios del cual yo escojo. En la exposición selectiva yo todavía no conozco los estímulos finales, es decir, los productos o los bienes, pero estoy buscando, tengo una necesidad que me hace buscar entre el mercado lo que yo pudiera estar necesitando. Pero también desde el punto de vista perceptual, dado la gran gama de bienes o servicios que se presentan, a los que se ve expuesto el consumidor, pues a objeto de no saturar, y eso lo sabemos desde el punto de vista neurofisiológico y desde un punto de vista psicológico per se, cuando estamos llegando a un momento de saturación o de cantidad de información muy significativa que sobrepasa nuestras características fisiológicas, entonces el sujeto, la persona, comienza a bloquear información, no se recuerda, las aísla, las apartan,
consciente o inconscientemente. Y a esto lo denominamos bloqueo perceptual y desde el punto de vista de conducta del consumidor también es un fenómeno muy recurrente, ¿ok? Eh, Va a depender mucho del contexto donde estoy, ¿verdad? De mi cultura y de mi subcultura y de mis características individuales. Entonces, estos fenómenos perceptuales de consumidor, estamos constantemente los psicólogos que hacemos vida en el área de esta ciencia aplicada, estábamos constantemente estudiando esto. Entre las consecuencias o, entre los factores distorsionantes significativos de los procesos perceptivos, hay unos que impactan muy, y vamos a decir, muy significativamente en la conducta del consumidor y que debemos estar allí como psicólogos estudiándolo siempre. Por supuesto, el primer factor distorsionante de la percepción del consumidor es la apariencia física. Todo nos entra por los órganos de los sentidos, pero especialmente por generalmente uno de los primeros sentidos que tenemos en nuestras manos y usamos es el de la visión, y entonces nos encontramos con que conforma uno de los principales distorsionantes es la apariencia física. ¿Ok? Donde nos dicen que, o el cual nos indica que resulta más convincente adquirir más convincente y por lo tanto hay mayor tendencia a adquirir un producto que para nosotros o para sí, para esa persona resulte desde el punto de vista físico atractivo. Y eh, lo vemos cuando vamos a los anaqueles, los mercados, pues la competencia por buscar mejores espacios donde se vea mejor el producto, lo vemos en los diseños de los empaques, lo vemos en el uso de las diferentes colores y sus significados, vamos a decir, universales. Entonces, la apariencia física juega un importantísimo rol en el momento de las distorsiones perceptivas. Otros son las formas, los estereotipos o esas ideas preconcebidas que tenemos a productos de nuestro aprendizaje, de la interacción con los grupos de intereses, de la interacción con el tipo de grupo familiar al que pertenezcamos y por supuesto a nuestro propio desarrollo de personalidad, conformamos ideas más o menos perdurables en el tiempo, que son impermeables, que aunque tengamos evidencia en contrario, tienden a permanecer en nosotros, a menos que por repetidas ocurrencias y experiencias, se demuestre, vamos a decir, lo contrario, o no suceda de acuerdo a las expectativas nuestras, se desbanque la expectativa, es entonces cuando se modifican, pero ellas por sí son reacias de modificarse, son duras para cambiarse. Entonces, siempre es una gran preocupación para los diseñadores de publicidad, mercadeo, es decir, para los que estudian esa conducta del consumidor y ven su posibilidad de influencia ante bienes o servicios, ven con reticencia, pues lo que significa tener este tipo de ideas preconcebidas. Hace realmente duro la modificación de las actitudes ante la posibilidad de adquirir un bien o un producto. Por lo tanto, los estereotipos conforman uno de los, vamos a decir así,
de los subobjetivos de estudio más importantes que abordamos los psicólogos en la investigación de consumidor humano. Eh, lo trabajamos fuertemente, por supuesto, con otras disciplinas como la sociología, la antropología cultural y, y la psicología social propiamente dicha, pero es importantísimo sus resultados para el avance, vamos a decir así, el avance del comportamiento del consumidor en tanto marketing, ¿ok? O sea, conocerlo desde el punto de vista del mercadeo. La primera impresión o esa primera actitud que nos hacemos de una marca, de un producto, de un bien, es también un elemento a estudiar por la psicología del consumidor muy importante. Es más, los mercadólogos casi no sacan nuevos productos al mercado si antes no ha pasado por el filtro de la psicología del consumidor, porque ellos saben perfectamente, además hay infinidades de ejemplos que nos determinan que esa primera impresión que se hace de un producto, de un bien, es más o menos duradero y es inversamente proporcional a su intervención. Es decir, si yo tengo una primera impresión, una idea fija positiva de un producto, cuando lo consumí por primera vez, voy a tender a generalizar el uso de ese producto, a aceptarlo o incluso su marca este, puede influirme en otros eh, bienes de ella. Pero si es al revés, es decir, si no me produjo una buena impresión de inicio, puede ser que yo generalice las no bondades de ese producto, de esa marca para otros productos de ella, sea más reticente a modificar mi actitud posteriormente. Por lo tanto, la primera impresión es una de las variables que más se estudia en psicología del consumidor a solicitud de mercadeo de la área industrial de diseños de productos. También, desde el punto de vista de nuestras teorías, de nuestra gran formación en teorías motivacionales, tenemos representantes que hoy en día son referentes para analizar cualquier publicidad, cualquier bien, cualquier producto, cualquier servicio que sea del área de mercadeo, publicidad, producción. Tenemos a las teorías de Maslow, las de Alderfer, las de McClelland, por ejemplo, estudiadas por nosotros y que nos permite en todo momento de ver cuáles son las necesidades fundamentales que se están satisfaciendo con determinada publicidad para empujar un producto o lo que el producto significa para ese consumidor humano. También, sin duda alguna, cuando ya influenciados incluso por influenciados significativamente, incluso por en la etapa evolutiva en la que estemos, bien sea adolescencia, en la adultez joven o la adultez plena o la tercera edad, nosotros hacemos juicios a favor o en contra de productos que son nuestra carrera, nuestro estudio de conducta, permite investigar a profundidad para ver sus raíces, ver sus reticencias, ver sus consecuencias, ver la profundidad de los mismos y también, por supuesto, dar alternativas de modificación. Variables como la experiencia previa y los grupos donde se desarrolla la persona son determinantes en esto y estudiados con profundidad en la psicología
específicamente en la psicología del consumidor en este momento, en donde me desarrollé, quién, mi conformación cultural básica, estrato al que pertenezco, grupo de pertenencia, influencia de las escuelas, de las amistades, de los grupos por donde ando, los grupos laborales a los que pertenezco, actividades sociales en las que estoy inmersa. Todo esto pues determina esta conducta de estar a favor o en contra. Razón por la cual importante seguir hacer aportes de esto a la psicología, al estudio del consumidor. Luego tenemos todo lo que, sin duda alguna, nuestro temperamento, nuestras características personales de estructurales, influyen sobre nuestra toma de decisión de adquirir. Pues adquirimos aquello que más se parece a nosotros, lo que nos más hace más confortable, lo que se compagina más con nuestra estructura de personalidad. Entonces, como podemos ver, un momentico, ya va. Disculpen, como podemos ver, existen muchas variables psicológicas que influyen que influye en la conducta nuestra como consumidores y que son objeto de estudio de la asignatura Psicología del Consumidor y es lo que nos invita pues a investigar y a aportar perennemente en todo este intrincado que es un estudio que es vamos a decir, una interdisciplinariedad andando como sería todo lo que tiene que ver con mercadeo, diseño de productos, mercadeo y publicidad. Y satisfacción, por supuesto, de la demanda de trabajo, de consumo, perdón, de la demanda de consumo por parte del ciudadano común. Pues con esto termina mi disertación sobre lo que quería traerle y por supuesto darle otra vez las gracias a la universidad por la oportunidad de compartir. Si en estos últimos momentos ya nos queda un minuto, quiere hacer algún aporte rápidamente o hacer una pregunta que yo pueda cerrar en en este espacio, pues estoy a la orden. Todo bien, profe, gracias. Mucho Ah, que estudiar sobre la psicología del consumidor. sí, Gracias. señor, muchísimo y bellísimo todo, porque no es solamente cuando hablo de bien, un bien o un servicio, estoy hablando desde algo muy tangible hasta una persona que queramos promocionar, un influencer, una figura política, un artista, todo pasan por este filtro. Así que es un área hermosísima que investigar, tiene mucho que investigar, mucho que aportar a todos los que trabajamos en ellas, a todos los que quieran estar en psicología del consumidor. Entonces, bueno, chicos, muchísimas gracias por su presencia. Nos estamos viendo, estoy a la orden, cualquier cosa por el chat, yo lo estoy revisando constantemente. Buenos días y bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, igual, hasta luego.